Buenas noches. Hoy vamos a analizar la evidencia de la Trinidad en el Nuevo Testamento. El domingo analizamos la evidencia en el Antiguo. Hoy vamos a analizar la evidencia en el Nuevo y es la última sesión con respecto a la Trinidad. Avanzaremos ahora a los atributos de Dios. O sea que ya estudiamos su naturaleza, ¿verdad? En el sentido de qué es Dios o quién es Dios. Es lo que hemos estado viendo en estas últimas 4 clases. Y con esta cerramos. Ahora, vamos a ver lo que es la Trinidad en el Nuevo Testamento y hay muchísima información, muchos pasajes que podíamos usar. Así que, por cuestión de tiempo, obviamente no alcanzaríamos a ver en una sola clase todos los pasajes que hablan o apoyan o evidencian el concepto de la Trinidad. Nos vamos a enfocar en los 2 argumentos más comunes en contra de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Uno, que Dios, el Espíritu Santo es una fuerza. Y 2, que Jesús nunca aseguró ser Dios. Entonces, dado que esos son los más comunes que se utilizan en contra del concepto de la Trinidad en el Nuevo Testamento, nos vamos a enfocar en responderlos, pero sin dejar pasar la misma prueba de argumento que usamos en la clase pasada. Recordemos que dijimos que Dios es uno en esencia y 3 en personas. Y tendríamos que probar en el Nuevo Testamento que estas 3 personas son un mismo Dios, pero que estos 3 son distintos entre sí. Lo mismo que nos propusimos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos que YHVH, o sea, el Padre, el ángel o la palabra del Señor, o sea, el Hijo, y el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo, esos eran los nombres con que se referían a cada una de las personas de la Trinidad. Y hoy vamos a ver que se hace referencia a Padre o Dios, hablando del Padre, el Hijo, el Cristo o Jesús o el Señor en cuanto a la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu Santo en cuanto a la tercera. Entonces, empecemos primero con el Espíritu Santo. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento referente al Espíritu Santo con respecto a que sea alguien distinto de Dios, pero que sea Dios al mismo tiempo? Vamos primero a Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Todos los versículos que vamos a estar leyendo son de la Reina Valera 60. Hechos 5, 3 y 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora notemos que lo primero que le dice es, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, verdad? Y luego Pedro al final del versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. De manera que mentir al Espíritu Santo, Pedro lo hace equivalente, es lo mismo que mentir a Dios. Por consecuencia, el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Según Pedro. Ahora, buscamos o veamos pasajes donde se le dan atributos al Espíritu Santo que solo pertenecen a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y aquí hace referencia al Espíritu Eterno. Ahora, es importante ver esto de la eternidad, porque cuando hablamos de eterno, tenemos que entender que es sin principio y sin final, ¿verdad? Cuando decimos que las almas de los hombres son eternas, es un error. Podríamos decir que somos eternas en el futuro, ¿verdad? Que no moriremos. Pero eso no significa que somos eternos como Dios es eterno, porque Dios no tuvo un principio, no tuvo un inicio, y nosotros sí. Entonces, si el Espíritu Santo es eterno, ¿qué implica? Que es previo a la creación. Y si es previo a la creación, entonces el Espíritu Santo es la primer causa no causada que vimos en el primer tema que estudiamos como fundamentos. Y sabemos que solo puede haber un Dios, ¿verdad? Si hay una primer causa no causada, entonces es atemporal, o sea, no necesita tiempo, ni espacio, ni materia. Si el Espíritu Santo es eterno, entonces el Espíritu Santo es Dios. Es un atributo que solo la primer causa no causada puede tener. Ahora vamos a 1 Corintios 2:10.
Primera de Corintios 2:10. Dice, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, hay que ver en el original dos palabras de este pasaje. ¿Qué es escudriñar y qué es profundo? ¿Verdad? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Las palabras claves para ver qué es lo que hace el Espíritu Santo y entender si está hablando de algo que tiene que ver con un atributo divino o no, tendríamos que entender qué es escudriñar. Primero, la palabra escudriña es ereunao, que se traduce como buscar diligentemente o examinar. Buscar diligentemente o examinar. Eso no es algo que precisamente sea atributo divino, ¿verdad? Porque nosotros también debemos escudriñar las Escrituras. Entonces, escudriñar es buscar con diligencia, ¿verdad? Examinar con cuidado. El Espíritu todo lo busca con diligencia, aún lo profundo de Dios. Y la palabra profundo aquí es bathos, que se traduce como profundo, plenitud o inmensidad. Está hablando aún de lo profundo de Dios, hace referencia a la inmensidad de lo que Dios sabe o a la plenitud de lo que Dios sabe. Ahora, hablábamos también en cuanto a revelación especial que nosotros podemos comprender a Dios de manera limitada porque es imposible que lo infinito quepa en lo finito, ¿verdad? Ahora, si el Espíritu Santo lo escudriña todo, aún la inmensidad de Dios, entonces necesariamente el Espíritu tiene que ser omnisciente, ya que nadie podría escudriñar la inmensidad, la plenitud o lo profundo de Dios. Entonces nos está hablando de un atributo divino, la omnisciencia, que no puede poseer ningún ser creado. Entonces juntemos, si Él es eterno, es previo a la creación y aparte es omnisciente, es otra referencia a un atributo divino. Solo el Espíritu Santo, como me está mencionado aquí, solo si no es un ser creado, solo si es Dios pudiese examinar la profundidad o la plenitud de Dios. Entonces, esos pasajes muestran que el Espíritu Santo es eterno, es omnisciente y que medio del Espíritu Santo es mentir a Dios. Ahora, estos pasajes los va a aceptar también un unitario y va a decir, sí, es cierto, es previo a la creación, todo conocimiento lo tiene porque el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Es decir, según los unitarios, no es una persona. Entonces, ¿qué pasajes podemos usar para demostrar que no es una fuerza? Porque si te fijas, las herejías consiste en que estas personas afirman supuestamente lo mismo que la Biblia enseña, pero con una desviación, a veces muy sutil. Entonces nos dicen, yo estoy de acuerdo en que es eterno, que es omnisciente, que es mentir a Dios mismo, porque es una fuerza que proviene de Dios, pero no es una persona. Entonces, no estamos de acuerdo en ese aspecto, porque según la definición de Trinidad es un Dios, en esencia, tres en personas. Es decir, estos tres son distintos entre ellos. Tendríamos que hablar del Espíritu Santo como una persona, alguien que tiene mente y voluntad, y no meramente como una fuerza. Y para eso necesitamos unos pasajes en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Hechos 13:2. Hechos 13:2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, aquí nos dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé. Habla, y no nada más habla, sino que también ordena, cuando dice apartadme. Y luego dice, para la obra de lo que los he llamado, eso tiene que ver con una intención, tiene intencionalidad. Él los aparta para algo que ya tiene preparado para ellos. Eso es imposible atribuírselo a una fuerza. ¿Me explico? La fuerza no habla, la fuerza no manda y la fuerza no tiene intención, porque es solamente una fuerza. Pero vamos también a Romanos 8:27. Romanos 8:27 dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora recordemos que la E mayúscula que está ahí es puesta por el traductor, ¿verdad? Y la palabra griega puede ser aplicada para el espíritu del hombre o el espíritu de Dios.
Pero en el contexto se está hablando de Dios, aparte cuando dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, se está hablando del Espíritu Santo. Y nos dice que Dios sabe cuál es la intención del Espíritu. La palabra aquí, intención, es el griego phronema, que se traduce como el pensamiento o aquello que está en la mente. Por consecuencia, nos está diciendo que el Espíritu Santo piensa, tiene mente. Una fuerza no se le puede atribuir pensamiento, ni una mente, ¿verdad? Por consecuencia, el Espíritu Santo no puede ser una fuerza, tiene que ser una persona. Piensa, también nos dice la Escritura que no contristéis al Espíritu Santo, lo puedes entristecer. No puedes entristecer a una fuerza, porque una fuerza no tiene emociones. Así que es imposible, bíblicamente hablando, que identifiques al Espíritu Santo como una fuerza. Sobre todo si también partimos del Antiguo Testamento y ya demostramos que el Espíritu de Dios es Dios mismo. Entonces, la evidencia indica que el Espíritu Santo es reconocido como Dios, es eterno, o sea, tiene atributos divinos, es omnisciente, tiene pensamiento, tiene emociones, habla, manda y tiene intención. Por consecuencia, es imposible que sea una mera fuerza, y ya que es reconocido como el mismo Dios, al mentirle al Espíritu Santo le mientes a Dios, entonces tenemos evidencia suficiente de que el Espíritu Santo es una persona que forma parte de la Trinidad, la que es un solo Dios. Ahora, antes de ver los pasajes donde se menciona al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo al mismo tiempo como cosas separadas, pero siendo un solo Dios, analicemos ahora la evidencia sobre Jesús. Entonces, en cuanto al Espíritu Santo, cuando nos dicen que creen que realmente hay una fuerza de Dios que es eterna y todo eso, nos centramos en demostrar que es una persona y que tiene atributos divinos. En cuanto a Jesús, los escépticos aseguran que Jesús nunca dijo que fuera Dios. Y tienen razón en ese sentido. Si tú buscas en la Biblia que Jesús diga, yo soy Dios, no vas a encontrar referencia. Gracias. No vas a encontrar referencias. En ninguna parte del Nuevo Testamento vas a encontrar que Jesús diga, yo soy Dios. Pero eso no significa que Él se haya referido a sí mismo como Dios. ¿Me explico? Así que, en cuanto a lo que algunos aseguran, vamos a demostrar que no es cierto. Y al demostrar que Jesús mismo dijo que Él era Dios, sin decir la frase yo soy Dios, si demostramos que Jesús dijo que Él era Dios, entonces obra a favor de la Trinidad, ya que Jesús y el Padre no son el mismo. Y si Jesús aseguró ser Dios e hizo cosas que solo Dios puede hacer, entonces tenemos evidencia para la Trinidad. Vamos, por ejemplo, a Juan 8:58. Juan 8:58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, para nosotros en español, yo soy no tiene nada de relevancia ni podría llevarnos a pensar en lo divino. Pero en griego, que es el idioma en el que fue escrito, en griego sí es muy importante entender estas palabras, sobre todo las que usa para Abraham cuando dice fuese y las que usa para sí mismo cuando dice soy. Cuando dice antes que Abraham fuese, la palabra fuese es ginomai, que se traduce como llegar a ser o nacer, inicio en el tiempo. Es decir, antes de que Abraham comenzara a existir, Jesús dice yo soy. Y la palabra soy es eimi, que se traduce como yo soy, sin límite de tiempo. Por ejemplo, cuando alguien dice yo soy, significa que ha sido, que es y que será. Y esa es la fórmula que vemos que Dios decía de sí mismo, ¿verdad? El alfa y el omega, el principio y el fin. En Apocalipsis también vemos hacer referencias. Yo he sido, yo soy y seré. Entonces, aquí hay un contraste cuando habla de Abraham y cuando habla de él. Jesús dice, Abraham tuvo un inicio, y Jesús dice en griego, cuando dice yo soy es ego, eimi, que dice yo soy sin límite de tiempo. Yo siempre he sido y siempre seré. Ahora eso sabemos que está hablando de algo que está fuera del tiempo, que no le afecta el tiempo, por consecuencia Jesús está diciendo que Él es atemporal. ¿Se acuerdan qué significa atemporal? Sin tiempo.
Para que Él sea temporal, tiene que ser previo al tiempo, tiene que ser previo a la creación. Jesús está diciendo en griego algo que ellos entendían con claridad. Jesús está diciendo, yo no soy de la creación, a mí no me afecta el tiempo, yo soy sin tiempo. Sabemos que la única cosa que puede ser sin tiempo es la primera causa no causada, como argumentamos en cuanto al atributo del Espíritu Santo como eterno. Entonces Jesús está declarando algo muy profundo, que a nosotros a simple vista no nos dice nada, ¿verdad? Por eso algunos dicen, no, ahí lo que está diciendo Jesús es que Él nació antes que Abraham, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podríamos entender en nuestro idioma. Antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, no tienes ni 50 años y dices que naciste que Abraham. No, cuando tú lo lees en griego, que es lo que leyeron en aquel entonces los destinatarios de las cartas, y los que lo escucharon directamente en la boca de Jesús, está diciendo claramente que Él hace referencia a que no aplica el tiempo, Él es fuera de tiempo. Y por eso en el versículo que sigue, el versículo 59, ¿podrías ponerlo por favor? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Quisieron apedrearlo. Ahora, ¿por qué querrían apedrearlo? En el contexto judío se apedrea por blasfemia. Y no es digno de muerte el hecho que digas que naciste antes que Abraham. Estarás loco a lo mucho, pero no es para que te maten a pedradas. Pero lo quieren matar a pedradas porque él mismo está diciendo algo que solo corresponde a Dios. Está diciendo, yo soy sin tiempo. Y por eso quieren apedrearlo, porque lo considera una blasfemia, ya que él mismo se está atribuyendo algo que solo le corresponde a Dios. Entonces, ¿por qué no habrá dicho Jesús, yo soy Dios, así directo? No sé si alguna vez te preguntaste eso. Bueno, no podríamos decirlo con certeza porque la Biblia no dice, pero dado el contexto, si alguien habla de Dios a un judío, ¿a quién piensan que es Dios? Un judío va a pensar en el Padre, ¿verdad? Si Jesús dice yo soy el Padre, o sea, si dice yo soy Dios, ¿estaría diciendo la verdad o no? Si encontraras un pasaje donde Él dice yo soy Dios, estaría en contra de la Trinidad, porque estaría diciendo Jesús en el contexto judío que Él es el Padre, pero no es cierto que Él sea el Padre. Por eso no tendría sentido que Jesús diga, que Jesús le diga a un judío yo soy Dios, sería incorrecto. Por eso Jesús dijo esto. Fíjate bien, Juan 10:30. Dice, yo y el Padre uno somos. Y eso es muy distinto, ¿verdad? Fíjate cómo Jesús no está tratando de confundir las personas de la Trinidad, como vimos en el tema de las herejías tempranas, que tratan de mezclar que no, pues es un modo de Dios nada más. Sino que cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, eso es a nuestro favor en cuanto a la Trinidad. Porque está diciendo que Él y el Padre no son el mismo, pero son uno. ¿Me explico? Si Jesús dijese, yo soy Dios, Él estaría diciendo que Él no es distinto a Dios. Él estaría diciendo, a un judío lo entendería de Jesús que Él y el Padre son el mismo. Pero Jesús no comunica esa idea y utiliza palabras totalmente diferentes. Yo y el Padre uno somos. Y eso demuestra que los dos son Dios y al mismo tiempo son distintos, el concepto de las personas en la Trinidad. Entonces, cuando escuches es que Jesús nunca dijo yo soy Dios, dice, pues claro que no lo dijo, porque no es el Padre, Él es el Hijo, pero son uno mismo, son Dios. Entonces, hasta aquí vemos que aunque Jesús no haya dicho la frase yo soy Dios, está diciendo cosas de sí mismo que solo son atribuidas a Dios y Él mismo se dice ser uno solo con Dios. Ahora, vamos a ver cómo también este pasaje en Juan 13, 18 al 19, Juan 13, 18 al 19, utiliza la misma frase ego eimi. Y esto es para demostrar que Él es ego eimi. Fíjate, dice, no hablo por todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que ego eimi. Cuando dijo antes que Abraham fuese, yo soy, no está diciendo que él nació antes que Abraham.
Y esta es la prueba que también demuestra que no está hablando de que nació antes que Abraham, sino que está diciendo que él es Amy, sin tiempo. Y está haciendo referencia a que él dice algo que aún no sucede para que se cumpla la Escritura. Algo que Dios ya dijo, que aún no se cumple, él se los adelanta para que cuando se cumpla sepan que él es sin tiempo. ¿Entiendes? Solo alguien a quien no le afecta el tiempo puede saber lo que va a pasar. Por eso la Escritura en el Antiguo Testamento, aunque no cuenta para nosotros como evidencia en la persona de Cristo, pero Dios dice que Él es el único que puede decir lo que va a pasar. ¿Me explico? Cuando hay alguien que lo diga, no lo dice de sí mismo. Hay que entender esta parte. Cuando alguien hace un milagro, por ejemplo, lo digo porque es una pregunta que me llegó, creo, por las redes sociales. Cuando alguien hizo un milagro o hace un milagro, ¿de quién es el poder? ¿El poder está en quien hizo el milagro o no? Por ejemplo, si hay un falso maestro que hace milagros, dice, ese hace milagros por el poder de Satanás. ¿Es correcta esa afirmación? ¿Satanás tiene poder para hacer milagros, sí o no? Piensa bien tu respuesta. La más común es, sí, sí, sí o no. Pero piensa bien, ¿Satanás tiene poder para hacer milagros, sí o no? ¿Qué me dices de Job? ¿No dice la Escritura que cayó fuego del cielo y mató a las ovejas y a los pastores de Job? Que un viento fuerte derribó la casa donde estaban los hijos de Job en un banquete y los mató a todos. ¿De quién era ese poder? ¿De quién era ese poder? Es una pregunta capciosa, ¿eh? Piensa bien. ¿Ese poder radica en Satanás? No. De hecho, si tú lees, no tengo tiempo para analizarlo a detalle, pero cuando se narra esa parte donde cayó fuego del cielo y mató a las ovejas y a los pastores, dice, cayó fuego de Dios. Pero no fue Dios, sino Satanás quien lo hizo. De manera que el poder que Satán ejerce, si tú lees los primeros capítulos de Job, sabes que fue otorgado por Dios para Satanás. Está bien, todo lo que es de él lo pongo en tu mano, pero no toques su vida. Y él va y usa el viento, usa fuego del cielo, lo que sea, acaba con las cosas de Job, pero no lo toca. De manera que el poder que Satanás usó no proviene de él, sino que fue delegado de parte de Dios. ¿Verdad? Ahora, ¿no dijo Jesús que en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, sanamos enfermos? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ellos mismos están diciendo, hicimos cosas milagrosas por ti, en tu nombre. Y Jesús le dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Tú no eres de los míos. Aunque usaste el poder, no eres mío. Entonces, todas las cosas que provienen de forma sobrenatural provienen de Dios. Si tú te acuerdas de Apocalipsis, que el diablo y el anticristo hacían señales, grandes señales, ¿de dónde venía ese poder? Dios le había dado autoridad para hacer esas señales. ¿Me explico? Si Satanás tuviera poder para hacer milagros, sería un error lo que Jesús dijo. Jesús dijo, si no me crees a mí por mis palabras, cree por las obras. Pero si Satanás también hiciera obras, Jesús tendría un problema. Porque tendría que decir, crea las obras que no son de Satanás, sino de Dios. Es imposible que Satanás tenga poder en sí mismo para hacer milagros, porque eso descalificaría todos los milagros que Jesús hizo. Todos los milagros que los apóstoles hicieron para testificar quién era Cristo. De hecho, los milagros eran prueba de que solo Cristo provenía de Dios y era Dios mismo por los milagros que hacía. Entonces, cuando vemos aquí que Jesús dice que antes de que suceda les avisa para que cuando pase sepan que Él está haciendo referencia a algo que aunque haya adivinos y brujas que en algún momento puedan saber algo que sucede, en ninguna forma eso es un poder que esté en ellos. No es una información que ellos obtuvieron de sí mismos. Es algo que se les permitió. Recordemos lo que dice Éxodo o Deuteronomio, no me acuerdo. Cuando un profeta venga a ti con señal y se cumpla, pero después te dice, ven y sigamos a dioses que no has conocido, sabrás que yo te puse a prueba, dice Dios. ¿Me explico?
le dio a este falso profeta cierta visión del futuro para que se cumpliera, como una prueba para ver si los que lo escuchaban, al ver la señal, pero juzgar la doctrina y ver que es incorrecta, a ver si estaban dispuestos a seguir al falso profeta o se mantenían fieles. De manera que cuando aquí está diciéndonos, el Evangelio de Juan, que Jesús dice de antemano lo que va a pasar para que crean que Él es, está haciendo referencia a algo que solo proviene de Dios. Y no solo eso. Vamos a Mateo 26, 63, 66. Otra forma en la que Jesús demuestra o se refiere a sí mismo como un ser divino, como Dios. Mateo 26, 63 al 66. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ahora, Jesús le contesta al sumo sacerdote y el sumo sacerdote se ofende de tal forma que rasga sus vestiduras, cosa que era prohibida para los sumos sacerdotes. No podían rasgar sus vestiduras. Así que cuando éste rasga sus vestiduras, está tratando de transmitirles la gravedad de las palabras de Jesús, al grado que él está dispuesto a quebrar el propio mandato que tiene de parte de Dios de no rasgar sus vestiduras. Es contradictorio, pero está exagerando aquí para que veas la magnitud de la blasfemia. ¿Pero en qué consiste esa blasfemia? Jesús siempre se dijo a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y es donde nuestros amigos unitarios o incluso ateos dicen, esa es la prueba de que Jesús no se consideraba divino. Jesús está diciendo de sí mismo, yo soy un hijo de hombre, como si fuese un hijo de hombre en el sentido de un humano normal y natural. De entrada ya tienes problema con los pasajes que vimos cuando él dice yo soy, ¿verdad? Pero si Jesús se dijera a sí mismo el Hijo del Hombre en el sentido de que es humano natural, no hay razón para que el sumo sacerdote haga tanto escándalo y lo acuse de blasfemia, ¿verdad? Así que hay algo más. Cuando Jesús dice que él es ese, lo voy a leer tal cual dice, el Hijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí hay dos cosas que Jesús está diciendo que el sumo sacerdote considera blasfemia. Vamos a verlo en Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Jesús está citando este pasaje, que es una profecía de lo que sucederá. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Fíjate bien, Jesús dijo que él era hijo de hombre, ¿verdad? Y también dijo que venía en las nubes del cielo. Daniel nos dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. El hecho de decir que venía con las nubes del cielo tiene un contexto muy interesante en el Antiguo Testamento. Cuando dice que es como hijo de hombre y que viene en las nubes del cielo, es un conflicto entre la humanidad y algo que solo se le atribuía a Dios en el Antiguo Testamento. El hecho de cabalgar en las nubes o trasladarse en las nubes o moverse con las nubes es algo que era solo atribuido a Dios. Vamos a Deuteronomio 33, 26. Deuteronomio 33, 26 dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Dice, no hay nadie como Él que cabalga sobre las nubes, ¿verdad? Está diciendo que es el único. Pero ¿quién es el Dios? O sea, ¿quién es Jesurún? Bueno, Jesurún es la forma en la que se le llamaba al pueblo de Israel. Jesurún en hebreo se puede traducir como rectitud. Y Jesurún era una forma de decirle a los israelitas pueblo recto de Dios. Entonces, no hay como el Dios de Jesurún. Está hablando al Dios de la Biblia, ¿verdad? Al Padre. YHVH. Y nos dice que Él es, no hay nadie como Él que sobre las nubes viene con su grandeza.
O sea, que andar en las nubes y cabalgar sobre ellos, sobre los cielos, es algo propio de Dios. Ahora vamos a Salmos 68, 32 al 33. Salmo 68, 32 al 33. Dice, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Al que cabalga sobre los cielos, de los cielos, que son desde la antigüedad, y aquí dará su voz, poderosa voz. Otra vez una referencia que es Dios quien cabalga en los cielos. Salmo 104, 3. Dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Otra vez, alguien que anda en las nubes o en el cielo es referido solamente a Dios. Y veamos por último Isaías 19.1. Isaías 19.1 dice, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Monta sobre una ligera nube. Así que teníamos se tenía en aquel entonces este dilema. La profecía de Daniel habla de alguien que se mueve en las nubes como solo Dios lo puede hacer y que al mismo tiempo es hijo de hombre. Es Dios porque Él es el único que lo puede hacer y es hijo de hombre. Cuando Jesús dice que Él es el hijo del hombre y específicamente cuando le contesta al sumo sacerdote, ¿qué está diciendo? Que Él es hombre y que Él es el que cabalga en las nubes. Él es Dios. Por eso, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y le acusa de blasfemia. Porque desde aquel entonces se pensaba que el Mesías tendría que ser divino. Porque solamente alguien que cabalga en las nubes, solo el que cabalga en las nubes puede ser Dios, por la propia revelación en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús no está diciendo aquí, yo soy Dios, yo soy divino. Cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿tú eres el Cristo, eres el Mesías? Sí soy, y hace referencia a la divinidad y a la humanidad en el Mesías, tal como lo profetizó Daniel. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Jesús sí se hizo a sí mismo Dios, aunque no usó esa frase tal cual, por los pasajes que hemos revisado, o crees que nunca dijo que Él era divino? Claro que sí, es clarísimo. Solo requieres un poco de contexto y un poco de estudio, ¿verdad? Pero veamos una cosa más, en Mateo 9, 5 al 6, que es algo que también solo Dios puede hacer. Dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahora, fíjate cómo estas palabras aquí hacen referencia a la profecía de Daniel. Porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y dice, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, está diciendo que está haciendo algo que solo Dios puede hacer y es Hijo de Hombre. Otra referencia a nuestro favor en cuanto a la Trinidad. Leamos Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, haciendo referencia a que es Dios quien borra las rebeliones del hombre. Y acá tenías a Jesús borrando las rebeliones del paralítico y sanándolo. Hizo las dos cosas y al mismo tiempo seguro que es hijo de hombre. Está asegurando que es divino y humano al mismo tiempo. Entonces, ya tenemos evidencia en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo, que es previo a la creación, que es eterno, es omnisciente, es reconocido como el mismo Dios. Y luego tenemos a Jesús, que también da evidencia de que Él es atemporal, perdona pecados, hizo milagros. Él de sí mismo dijo que era Dios. Hay muchos otros pasajes que no estoy mencionando, como es adorado en Apocalipsis, como quién es Tomás, quien le dice Dios, Señor mío y Dios mío, y Jesús no se lo impide, acepta adoración como si fuera Dios. Hay muchos otros pasajes, pero por cuestión de tiempo no los vemos. Ahora veamos las referencias donde se puedan o donde encontremos a las tres personas de la Trinidad mencionadas en el mismo pasaje, de manera que entendamos que son distintos entre ellos y que no pueden ser el mismo. ¿Me explico? Vamos a Mateo 3, 16 y 17. Yo pienso que este es uno de los más claros. Mateo 3, 16 y 17.
Dice, Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tienes a los tres al mismo tiempo, demostrando que no pueden ser el mismo, ¿verdad? O sea, no pueden ser modos de Dios, no pueden ser maneras en las que se manifiesta un solo Dios. Tienes a los tres al mismo tiempo manifestados de distinta manera. Ahora vamos a Tito, capítulo 3, versículo 4 y 6. Tito 3, 4 y 6. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Sabemos que la Biblia dice que la salvación solo proviene de Dios, ¿verdad? Y aún en el Antiguo Testamento dice que la salvación solo viene de Jehová. Aquí dice que la salvación es por medio de Dios, en la renovación del Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Salvador. Están los tres, ¿verdad? Hay distinción entre ellos y aún el rol de la salvación de cada uno de ellos es distinto. El Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo preserva. Ahora, Juan 14, 26. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí tienes otra vez a los tres, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Padre envió en el nombre de Jesús. Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nuevamente tienes a los tres. Jesús, regocijado en el Espíritu, hablando del Padre. Qué extraño sería si nuestros amigos unitarios tuvieran razón y los tres fueran uno mismo, ¿verdad? Porque ¿cómo entenderías este pasaje? Jesús se regocijó en sí mismo y dijo, yo me alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondí estas cosas de los sabios y les revelé a los niños, sí, porque sí me agradó. Jesús estaría como loco, ¿no? No tiene sentido hablar de un solo ser revelado en tres personas, hablando de sí mismo como si fuese distintas personas. Me parece que es muy forzado tratar de argumentar en contra de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Es demasiado forzado, a la luz de esos pasajes, tratar de llegar a la conclusión de que hay un solo Dios manifestado de tres formas. Así que, ante la evidencia, todavía alguno podría decir, es que son tres, no uno, son tres, ¿verdad? Lo que me has dicho del Nuevo Testamento, ok, los tres tienen atributos, entonces dos son tres dioses. Pero no, vamos a otro pasaje del mismo Nuevo Testamento, Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que la propia Biblia enseña que Dios es uno, pero también son tres personas distintas del mismo Dios. Y veamos este último pasaje en Juan 14, 16 al 23. Juan 14, 16 al 23. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Pausa. Hasta aquí, ¿quién está en nosotros? Si te fijas, dijo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede conocer, estará, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? Y luego dice, al final del versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. También Jesús, ¿verdad? Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ¿quién mora en mí? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Según esto que acabamos de leer. Fíjate, el Espíritu de verdad, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego Jesús decía, ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes y yo en él y ustedes y yo en ustedes. Y luego dijo, yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego dice, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántos dioses tienes entonces adentro? Uno. Tener el Espíritu Santo es lo mismo que tener al Padre o tener al Hijo. Es el tesoro que está en el vaso de barro. Tener el Espíritu Santo es tener a Dios. Aquí hay una clara referencia que los tres son un solo Dios, un mismo Dios, y al mismo tiempo hay distinción entre los tres, lo cual es plasmado en el concepto de la Trinidad. Entonces, aquel que se atreve a negar la Trinidad tiene que negar todo el Nuevo Testamento, porque está lleno de estos pasajes. Es más, aunque te hubiera dado uno solo, con uno solo es suficiente, dado que si la Escritura es palabra de Dios, tienes que armonizar todo lo que dijo de manera que todo sea verdadero. ¿Correcto? Con un solo versículo que sea claro en cuanto a los tres, que son uno, cualquier intento unitario por desacreditarlo es en vano. Ellos tendrían que explicar de manera consistente, de manera lógica, coherente y congruente estos pasajes que yo he mostrado, para decir que no hablan de tres personas de un mismo Dios, sino que hablan de un mismo Dios manifestado, el mismo Dios, de formas distintas en el tiempo, no en tres personas. Y la verdad es que no le encuentro lógica ni sentido. Yo he encontrado muchas páginas, los 100 argumentos a favor del unitarismo y todo ese tipo de cosas, y todos se centran en la naturaleza humana de Cristo y la divina como si fuese una sola cosa, y tratando de demostrar que Jesús era humano y no era el Padre. Y en el concepto de la Trinidad es claro que el Hijo no es el Padre, pero al mismo tiempo son Dios. Entonces, me parece que no son muy difíciles de refutar los 100 argumentos que estaban ahí a favor de los unitarios, porque pasajes como estos son imposibles explicarlos como si fuese un solo Dios y una sola persona. Entonces, con esto terminamos de manera breve, obviamente porque hay mucha más información, pero terminamos de manera breve de demostrar que el concepto de la Trinidad que estudiamos está firmemente plasmado en la Escritura. Obviamente la palabra Trinidad no va a estar ahí, ¿verdad? Así como la palabra omnisciencia tampoco, ni omnipresencia, que son cosas que vamos a estudiar más adelante, ahora que vamos a empezar a estudiar los atributos de Dios. Pero el hecho de que la palabra no esté ahí no significa que es incorrecto, porque el concepto está claramente expresado en la Biblia. Así que la Trinidad es claramente una doctrina bíblica, aunque esa palabra no aparezca ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, con este tema hacemos el estudio de la Trinidad. Pasaremos ahora a los atributos de Dios para explicar qué es la omnisciencia y la omnipotencia desde la Biblia y no desde el conocimiento común, que nos lleva a contradicciones lógicas, ¿verdad? Cuando decimos que Dios puede todo y al mismo tiempo decimos que hay cosas ilógicas que Él podría hacer, y el entender por qué no puede ser ilógico lo que Dios hace y cómo es que la omnipotencia se explica ante una pregunta como esta. Si Dios todo lo puede, ¿Dios puede pecar? Tienes varias opciones, ¿verdad? No puede o puede pero no quiere. ¿Cuál te parece más bíblica? No puede o puede pero no quiere. Si puede pero no quiere, ¿qué va a pasar el día que sí quiera? Dejará de ser bueno, ¿no? ¿Dios puede ser malo? Dices, oye, entonces, ¿puede o no puede todo? Ahora, Dios es omnisciente y todo lo sabe. Bueno, Dios sabe que se siente pecar. Si sí sabe, entonces no es perfecto, porque peca y erra al blanco. Y si pecó, ¿quién le puso la regla para quebrantarla?
Entonces no puede saber qué se siente pecar, ni tampoco lo sabe todo. Él no sabe qué se siente ser yo. No lo sabe. ¿O sí? Porque si sabe qué se siente ser yo, entonces sabe que es la condición pecaminosa que tengo yo, cosa que él no puede tener. Entonces la omnisciencia no significa que Dios sabe todo en el sentido de todo, sino que hay limitaciones. Por eso es importante estudiar los atributos de Dios desde la perspectiva bíblica y no desde el folclore cristiano, ¿verdad? Que pensamos que todo lo puede hacer. Y en una buena intención de querer defender a Dios, decimos, sí, Dios puede pecar, pero no quiere, te metes en problemas muy graves con la Biblia. Porque entonces el hecho de saber que Jesús no peca o que Dios no peca y que Él es bueno, simplemente es porque no quiere, pues no tiene ninguna certeza de que no va a cambiar de opinión, ¿verdad? Ninguna de sus promesas tendría sentido. Muchas cosas echarías por tierra en la Biblia con una simple afirmación que a veces hacemos guiados por nuestro propio razonamiento sin partir de lo que la Escritura dice. Por eso es importante estudiar esos atributos, ¿ok? Entonces vamos a ponernos de pie para orar, para pasar a la sección de preguntas después. Y he tratado de hacer mucho énfasis, ya que todo esto que estamos estudiando no es no es directamente aplicable a la vida cristiana, ¿verdad? No hay forma de que eso lo conviertas en práctica. Eso es conocimiento. Y mi preocupación y mi oración a Dios es que ese conocimiento no te envanezca, sino que te haga más humilde, que simplemente te sirva como una base para poder sentar todo lo demás que vamos a estudiar que tiene que ver de lleno con la vida cristiana. Pero el peligro que enfrentamos al analizar estos temas que son mero conocimiento es que no sepamos llevarlo después a algo práctico. Estos son los fundamentos que necesitamos para estudiar después, por ejemplo, la doctrina del pecado, qué es el pecado y por qué es tan grave pecar contra Dios, cómo es que alguien no podía ver a Dios porque pecaba, qué implica, todo ese tipo de cosas son necesarias con los fundamentos para que cuando venga alguien con una doctrina bien pensada pero errada, pues no te arrastre a cosas que no tienen sentido. ¿Me explico? Así que vamos a orar, Señor. Queremos pedirte especialmente que nos libres de envanecernos con el conocimiento. Señor, que el conocimiento que tengamos de ti sea según tu voluntad, claro está, sea para llevarnos a la humildad, sea para llevarnos a reconocer que aún tenemos mucho que aprender, que sea para llevarnos a entender, aunque sea limitado, la grandeza que hay en ti. Que podamos, Señor, tener un fundamento firme para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, para no dejarnos llevar por doctrinas que no se apegan a la Escritura, que aparentemente están de acuerdo en la Biblia, pero con un análisis profundo nos damos cuenta que no. Concédenos la capacidad de discernir entre las doctrinas que escuchamos, partiendo de los conocimientos y del fundamento que nos das en tu palabra. Concédenos discernir, Señor, cuando algo proviene de ti, cuando no. Cuando alguien realmente habla porque tú estás con él y cuando alguien simplemente está hablando de sus vanos razonamientos. Señor, concédenos permanecer firmes en la doctrina bíblica, que los conceptos que hemos estudiado queden establecidos firmemente en nuestras mentes, de manera que no se muevan. Leímos que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos haría recordar todo lo que nos has enseñado. Así que confiamos en que tu Espíritu Santo nos va a ayudar a mantener esto en nuestras mentes para usarlo siempre que tengamos la oportunidad, ya sea para contrarrestar falsa doctrina o para cimentar a los nuevos creyentes, Señor, que nos permitas hablar con ellos. A todos aquellos que van llegando y que no tienen este conocimiento, concédenos ser útiles, Señor, en tus manos para hacerlos entender, hacerlos ver y conocer desde lo más básico y fundamental quién eres tú, qué eres tú y cómo eres tú, Señor. Gracias de antemano por lo que haces y lo que vas a hacer. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono. ¿Alguno? ¿Allá atrás? Buenas noches. Buenas noches. Quería nada más agregar un versículo en ¿Mm? donde habla sobre las tres personas.
¿Sí? En primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: Ujú. el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ok, es intencionalmente lo dejé fuera porque, aunque es muy usado, la traducción no es correcta. La traducción es, y estos tres están de acuerdo. Y entonces, cuando nosotros leemos uno, parece que es a favor de la Trinidad, pero en el original no dice que sean uno, sino que están de acuerdo. Y el hecho de que los tres están de acuerdo no tiene nada que ver con el concepto de la Trinidad. O sea, no es a favor en el sentido de que son un mismo Dios, aunque en nuestro idioma parece que sí. Por eso, cuando quieres usar ese argumento con alguien que sabe, te va a decir, no, eso no es, no es a favor. Ahí lo que dice es que están de acuerdo, nada más. Y en el 8 ahí mismo, pero en el 8 dice que tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ahí Pues, se refiere, ¿a qué se refiere el agua y la sangre? bueno, eso no tiene nada que ver con la Trinidad. Los tres el agua y o sea, estos tres dan testimonio en la tierra, ya no tiene nada que ver con el concepto de Dios. A menos que, como algunos cristianos he visto que utilizan o tratan de hacer los símbolos y buscar una referencia a Dios, no tiene sentido. Ahí no puedes saber con certeza. Ese tipo de pasajes habría que entender en el contexto, qué es el agua, qué es la sangre y a qué referencia tiene. Pero no puede haber una respuesta certera porque la Biblia no nos explica qué es ese símbolo. Entonces alguien puede decir el agua porque es cuando naces, la sangre que porque es de la humanidad, y ahí te vas a encontrar un sinfín de explicaciones, pero no podríamos saber con certeza exactamente qué es. Puedes escoger alguna de todas las interpretaciones que hay, cuál te parece que se apega más al contexto, pero hasta ahí, no podrías ir más adentro. ¿Sí? ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Pastor, si escuché bien, mencionaste algo así como que es un mismo Dios, o el mismo Dios manifestado en tres personas, algo así, o manifestado en diferentes personas. ¿Mm? Así fue como lo dijiste. La palabra manifestado, creo que sí la mencionaste, y yo así lo he entendido, ¿verdad? Que es la manera en como Dios se ha manifestado para con nosotros, ya sea a través de su espíritu o a través del verbo hecho carne, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Es correcto? ¿Así fue expuesto? ¿Así lo debemos de entender? Sí, O sea, el la mismo idea es Dios se manifestó de esas maneras. contrastar entre un Dios que se mostró él mismo de tres formas distintas. Eso no es lo mismo que un Dios en tres personas, que las tres son distintas entre ellos. O sea, ese es el problema de las herejías, que parece que es lo mismo, pero no lo es. O sea, un Dios que se manifestó en tres distintos en el tiempo, es decir, que el Padre era el mismo Hijo y el mismo Padre era el Espíritu Santo, pero en un momento se mostró como Padre, en un momento se mostró como Hijo y en un momento como Espíritu, pero es el mismo. Eso es así. Pues yo así lo he Eso es lo que entendido. está mal. No mencionaste El tú algo de concepto de la manifestarse. Trinidad es uno en esencia, tres en personas. Por eso, los pasajes bíblicos para refutar la idea de que es uno solo que se muestra de distintas formas, es que tienes a los tres al mismo tiempo. Sí, pero entonces a lo mejor escuché mal, pero me pareció escuchar que dijiste el mismo Dios manifestado en tres personas. Eso es lo que no es correcto. Sí lo mencioné por el contexto en que estos aseguran que es una sola persona, por así decirlo. El Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu no son Dios. Son dos formas de verlo. Ya se acuerdan de las herejías que vimos, ¿no? Algunos aseguraban que Jesús no era divino o que el Espíritu Santo no era divino. Y otros decían que los tres eran divinos, pero solo es un Dios y los otros son inferiores porque provienen de Dios, pero no es el mismo. Y ese es el problema, que no refleja lo que encuentras en la Biblia, que es uno en esencia, tres personas distintas. No uno en esencia, una persona en tres formas distintas. Son cosas distintas, separadas. Es más, son opuestas. Por eso el concepto de la Trinidad es único.
Alguno puede incluso argumentar que los egipcios tenían trinidades y no sé quién tenía trinidades de otras culturas antiguas. Claro que no. Esos son triadas de dioses, no trinidades. Sus tres dioses principales. Pero el concepto de la Trinidad es único. No hay ninguna otra cultura ni civilización que tenga el mismo concepto que tiene la Biblia. Por eso hay que entender claramente que hablamos de tres personas y un mismo Dios. Está bautizándose Jesús, es una persona. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, es otra persona. Una voz del cielo que habla es la tercera persona. Tienes tres al mismo tiempo. ¿Me explico? Las tres son un mismo Dios. ¿En qué sentido, pastor, sí podemos usar la palabra manifestó o manifestación de Dios? Cuando hablamos, por ejemplo, de Jesús, Jesús se manifestó en una zarza, como un varón, como simplemente el ángel o la palabra del Señor, o en forma humana. La manifestación es la forma en la que se hizo aparente para nosotros, porque es imposible para nosotros verlo. Que el Espíritu Santo haya venido como paloma, se manifestó como una paloma. No significa que sea una paloma. Esa es, en esencia, la forma de explicarlo. Cómo se hizo visible a nosotros. ¿Sí? En la línea del tiempo, pastor, podemos apreciar, es pregunta, que la manifestación, por así decirlo, de Dios en la persona del Espíritu Santo, e incluso en algún pasaje los que se presentaron menciona ahí que y derramaré de mi espíritu, enviaré mi espíritu. Podríamos pensar, según lo poquito que he leído, lo poquito que sé, que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, son más, por así decirlo, preponderantes la aparición de, pues no se diga de nuestro Señor Jesucristo y después del Espíritu Santo, como nunca había sido, aunque en el Antiguo Testamento, como ya nos explicaste, que el ángel del Señor y el Espíritu, pero sí en una línea de tiempo podemos entenderlo de esa manera, ¿no? Que en los últimos tiempos, por decirlo después, cuando Dios en la dispensación, como lo menciona el libro de Efesios, pues a Él le plació que, dice, reunir todas las cosas en Cristo y lo después, por medio de Él, enviar el Espíritu Santo. Esa precisión sí es correcta, pastor, sí es así, Sí. En el Antiguo Testamento sí existió, sí era Dios, y pero no se manifestaron como lo hicieron ya a través de que Jesucristo se engendró en María y todo eso. ¿Eso sí es correcto, como Sí. lo podemos entender? Sí está en el Antiguo Testamento, no tan claro o abundante en ocasiones como en el Nuevo Testamento. Es mucha mayor la revelación en el Nuevo Testamento en cuanto a la Trinidad que en el Antiguo Testamento. Pero también en el Antiguo Testamento tienes una manifestación muy grande en cuanto a la columna de fuego, las plagas de Egipto y todo, cosa que ya no encuentras en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento la obra de Dios tiene un enfoque distinto. Es un enfoque personal o de convencimiento hacia el incrédulo que Él ha elegido. Y en el Antiguo Testamento tienes más hacia un pueblo con cosas muy visibles. O sea, son enfoques distintos. La revelación es progresiva, así que en el Nuevo Testamento tienes una revelación mucho más clara de quién es Dios, qué es Él, que ahora podemos nosotros analizar, cosa que si le hubieras preguntado a Moisés, pues no. Sí, es lo que nos mencionaste en la exposición anterior acerca de la revelación, como a Dios le plació irlo haciendo. Pastor, todos los pasajes que encontramos en la Escritura, donde simplemente se menciona a Dios, si quisiéramos ponernos a pensar qué parte, por así decirlo, o Dios en qué manera se manifiesta. Por ejemplo, Dios hablando con Adán y Eva. Se parece mucho a esta pregunta a la que te hice el domingo. O cuando Dios mató a los primogénitos de los egipcios. Entonces, ese tipo de pasajes, pastor, si quisiéramos involucrar nuestra mente en pensar, bueno, ¿y quién fue? ¿Fue el Espíritu Santo o fue Jesús o fue Dios Padre? De hecho, el concepto de Padre e Hijo no existió hasta cuando viene el Nuevo Testamento, ¿no? Como nos explicabas ahorita. Pero en esos pasajes, pastor, donde simplemente dice Dios, si quisiéramos ponernos a pensar en qué forma fue, ¿tú qué piensas o qué opinas tú? Tendrías que analizar la circunstancia para determinar o tratar de determinar quién es. Por ejemplo, ¿con quién hablaron Adán y Eva? Ya que lo veían, ¿verdad? Jesús dijo al Padre, nadie lo ha visto.
no pudieron hablar con el Padre, porque si lo estuvieran viendo, entonces no tendría sentido que después diga Jesús que al Padre nadie lo ha visto. Si me has visto, a mí has visto el Padre, dijo Jesús. Entonces, el único mediador entre Dios y los hombres, tal como dice la Escritura, es Jesús. El que en toda la Escritura, quien hace mediación entre Dios y los hombres, ya sea de forma visible, una zarza o lo que sea, es Jesús. Pero no todo ángel de parte de Dios es Jesús, ¿verdad? Cuando Dios envió a Gabriel o a Miguel, que son ángeles, obviamente no estás hablando de Jesús. Así que hay que analizar en el contexto y qué se hace con ese mensajero o qué es lo que Dios está haciendo para determinar quién en particular está diciendo algo. En ese contexto, pastor, de ángel como mensajero, Uh-huh. podríamos pensar que los profetas en el Antiguo Testamento, en cierta manera, también fueron ángeles, porque fueron mensajeros de parte de Dios. En el no estricto aplica. sentido sí, pero se les llamaba profetas. El que habla de parte de. Sí. Referente al punto, pastor, que vimos hace tiempo de la infalibilidad y la inerrancia Uh-huh. de la Escritura, creo que quedó claro, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que los profetas que Dios usó no hayan dicho nunca una mentira, o que ellos en su persona hayan sido, por así decirlo, perfectos o infalibles o inerrantes. Lo entiendo en el sentido de la Escritura, ¿verdad? Pero vamos a pensar que Isaías o Jeremías, o sea, eso no quiere decir que Isaías o Jeremías hayan sido hombres perfectos y que nunca hayan dicho una mentira. Eso es otra cosa. Claro que no. Si ellos fueran perfectos, entonces serían Dios. Sí. Solo en lo que dijeron, así dice el Señor, Así es. en eso En ese son sentido, infalibles. sí. En todo lo Pero demás, eso no implica que ellos, porque a veces otras personas que se oponen, por así decirlo, a las cosas de la fe, ese es el primer argumento que dicen, no creo en la Escritura porque le escribieron hombres imperfectos como tú y como yo. Bueno, esa es otra cosa, por eso mi pregunta. Uh-huh. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Va parecida la duda a una de las que mencionaba el hermano. Y ahorita también con lo que estuvo platicando, como que empecé a dar cabos. Entonces, podríamos decir que a lo mejor Jesús fue el que estaba en el jardín del Edén, o que se presentó con Adán y Eva para hablar, pero si se manifestó con ellos, podría haber sido con su cuerpo glorificado. O cuando menciona, por ejemplo, el ángel de Jehová, también podría ser como que con un cuerpo glorificado, por como menciona en la Biblia, que cuando tengamos cuerpos glorificados o estemos en la eternidad, vamos a ser como los ángeles del cielo y demás. Entonces, digo, no sé si en algún lado menciona eso, pero me lo imagino como que así, como que un ángel pero su cuerpo glorificado, pero no sé si haga mucho sentido, porque entendería que Jesús no tuvo cuerpo hasta que no vino a la tierra, fue engendrado y luego ya resucitó y tuvo el cuerpo glorificado, pero entonces ¿cómo estaba antes? Bueno, ya es que tú te respondiste. El hecho de que lo escucharan que venía por el jardín y que hablen con él, o que Caín y Abel presentaban ofrenda y Caín vio que no vio con agrado su ofrenda, veían algo, pero definitivamente no podía ser a Jesús en su cuerpo humano, porque ese cuerpo no existía. Así que tenía una figura. ¿Qué era exactamente? Quién sabe, pero si veía que no vio con agrado, y si lo oían que venía, pues tenía que tener alguna especie de figura que se entendía que anda, que ve y que refleja emociones. Ahora, no podemos saber más allá de eso. Se puede manifestar como una zarza, una columna de fuego, una nube. De muchas formas puede manifestarse, pero definitivamente en la figura de Jesús humano no, porque todavía no existía. Gracias. ¿Alguien más? Por allá había. Yo he escuchado a personas que oran refiriéndose al Padre, otras que se refieren al Hijo y otras aún al Espíritu Santo. ¿Hay alguna persona en particular en la que nosotros tenemos que dirigirnos o es correcta cualquiera de las tres? Bueno,
supongamos que, bueno, por lo que leímos en Juan 14, el Espíritu Santo está en nosotros, y el Padre, y Jesús también. Cuando le hablas a Dios, Jesús nos dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Pero también oramos en su nombre. Y el Espíritu Santo nos dice lo que oye del Padre. Entonces, cuando tú oras y percibes algo de parte de Dios, se vuelve un poco complejo entender o tratar de discernir si yo estoy hablando con una persona. El punto central es que estás hablando con Dios, ¿verdad? E indistintamente la forma en la que tú quieras referirte a Él. Por ejemplo, Agar, cuando leímos en la clase pasada, que dijo, tú eres el Dios que me ve, y así se refería a Él, al Dios que me ve, y Jacob se refería al Dios esto, y cada uno le trataba de poner un nombre con que lo identificaba. Yo tendría que preguntar, ¿cuál es el nombre de Él entonces? Entonces, si le quieres hablar y le quieres llamar por nombre, ¿cómo le haces? ¿Hay forma? Dices, es Cristo. Bueno, y antes de que Cristo se manifestara como Cristo, el punto central es que tú hablas a Dios en los términos en los que tú puedas expresar quién es Dios para ti. Porque imagínate que tú dices, tienes que decirle Padre, y si lo dices a alguien que acaba de conocer de Dios, que su padre siempre fue un golpeador, un abusador, y si Dios es tu Padre, es una imagen que no necesariamente le va a ayudar a comprender cómo es Dios. Entonces, no es una forma estricta en la que tienes que referirte como si tuviera un nombre, sino el cómo te refieres a Él. Por eso la Biblia dice, no le llames Padre a nadie, porque nada más tienes un Padre en el cielo. Pero si yo a mi papá le digo Padre, ¿ya pequé? No, no está haciendo referencia a la palabra que usaste, sino al concepto que implica. Entonces, cuando Jesús dice, cuando oren di Padre, es porque eso es lo que es para ti, no porque tienes que decirle Padre para que te oiga o para que te entienda, ¿verdad? ¿Me explico? Gracias. Buenas noches. Nada más quería que me aclararan algo, ¿verdad? En ese versículo de 5:8 que está en la proyección y 5:7, ¿verdad? De Juan, yo recuerdo haber leído en un comentario bíblico, Moody, le dice que esos versículos en particular tienen algo agregado por parte del traductor, ya sea Cipriano de Valera o Casimiro de Reina. El detalle está en que dice el comentario bíblico que son espurio, o sea, son falsos. ¿Qué sabes acerca de eso, hermano? Bueno, no sabía exactamente cuál parte, pero pasajes que no están en los manuscritos más antiguos son comunes, el final de Marcos y hay otros ejemplos. La historia de la adúltera que iban a apedrear y que Jesús perdonó no aparece en todos los manuscritos. Entonces, el hecho de que no estén en los manuscritos más antiguos hace pensar que fueron agregados, pero tampoco puede descartar totalmente la idea de que no fueron agregados, porque quizás los manuscritos más antiguos no lo reflejaban, es decir, no se puede saber con certeza, pero el punto es que esos textos que son agregados o que es muy probable que hayan sido agregados, no modifican en ninguna forma la doctrina fundamental de la Escritura. Y hace que lo pongas o que lo quitas no cambia para nada el mensaje del Evangelio. Por eso no es de preocuparse. Sí es de preocuparse que quieran hacer una doctrina basada en esos pasajes, ¿verdad? Porque no sería recomendable que trates de hacer una doctrina fundamental o quieras fundar un ministerio en base a un texto que es muy probable que no haya estado en los originales. Yo quise mencionarlos porque pues salieron a notación, ¿verdad? Y en la proyección, y dije, pues es una muy buena oportunidad para hablar acerca de ellos, ¿verdad? Porque sí, en la Reina Valera 60, pues sí, varias personas han dicho que sí están adulterados, tienen palabras de más ahí. Gracias. Había otra pregunta, ¿verdad? Por acá. ¿O no? ¿Ya no? Ah, bueno. Así es que nos habían enseñado en la iglesia más o menos de que era diferente la forma que te tenías que dirigir en oración, si era al Padre, al Hijo, y por eso, pues si son el mismo Dios en esencia, entonces ya contestó usted la pregunta, ¿no?
era eso. Gracias. Sí, porque hay quienes todavía se quieren poner muy estrictos. Dice, no le digas Jesús, dile Yeshua o Yeshua, no sé cómo, Yehoshua, varios. Si no, no te oye. Y ahí se va el lado absurdo, ¿verdad? Es como si Dios, que está en todas partes, está diciendo, oye, Hernán, ¿cómo que Yeshua? Así no es, no te voy a hacer caso porque no me llamas bien. O sea, ya es algo absurdo. Pastor, hiciste que me acordara de la que se me estaba escapando. Cristo Mesías, el ungido, ¿verdad? ¿Cómo entendemos la parte del ungido a la luz de la Trinidad? Sabemos que en el Antiguo Testamento reyes, profetas, sacerdotes eran ungidos, o sea, ese ungimiento, por así decirlo, físico, material. Pero para nosotros Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. Ese ungimiento, la luz de la Trinidad, como nos lo has enseñado, se refiere a la naturaleza divina, no humana. tanto A la naturaleza humana, porque la divina no necesitaría unción. No, bueno, pero mi pregunta es, o sea, ¿en qué sentido es el ungido? Digo, pues como naturaleza humana, pues era un hombre, por así decirlo, normal. Pero ¿de dónde vendría, por así decirlo, cómo entendemos nosotros los cristianos el que él sea el ungido? ¿En qué manera fue ungido? ¿Se refiere a que tenía también a que venía del Padre, a esa naturaleza divina? Es que mira, la unción, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es para indicar que recibió autoridad o poder de parte de Dios. De entrada, alguien ungido deja ver que el poder o la autoridad que él tiene no proviene de él, sino que proviene de Dios. Entonces, cuando hablas de Jesús como el ungido, necesariamente y por definición estás hablando de la parte humana, porque en su naturaleza humana no tiene poder en sí mismo, ni autoridad en sí mismo para hacer lo que hizo. Entonces, el Cristo, el ungido, es la parte humana de Jesús con autoridad de parte de Dios para hacer las cosas que hizo. Sí, ok, creo que ya te entendí. Mi pregunta era esa, ¿de dónde venía el ungimiento? Es la parte que dijiste final, con autoridad de parte de Dios. Eso para nosotros es el que él haya sido el ungido, la autoridad que tenía de parte de Dios. Ese es el poder y autoridad. Ese es el ungimiento para nosotros, por así decirlo. Gracias. ¿Son todas las preguntas? ¿No hay más? Muy bien. ¿Hay avisos?